Muy bien, vamos a reaccionar a la prohibición de TikTok en Estados Unidos. TikTok, la red social de mayor crecimiento de la última era, está en problemas. TikTok De Platzi y nuestro amigo Freddy Vega. Claro. crecido más rápido que nadie. Observen la velocidad con la que TikTok ha agarrado usuarios. Para el año 2022 TikTok todavía está abajo de Facebook, pero creciendo de una manera muy, muy, muy brutal. Y hoy en día TikTok es una de las redes de mayor penetración mundial en millones de usuarios. Tiene 149 millones de usuarios en Estados Unidos, que es casi la mitad de Estados Unidos, 127 millones en Indonesia, 100 millones en Brasil, 74 millones en México, etcétera, etcétera, etcétera. TikTok es súper, súper popular. Muchos de ustedes que me están viendo en este momento, no sé cómo le van a hacer para ver este video, porque este video dura más de 30 segundos, entonces su capacidad de atención es extremadamente reducida si están como la mitad de la humanidad adictos a TikTok, pero no se preocupen porque llega la solución. El gobierno de Biden y el Congreso de Estados Unidos, en una ley bipartisana, es decir, una ley apoyada por demócratas y republicanos por igual, es decir, esto no es una decisión específicamente del gobierno de Biden, esto es una decisión de todo el gobierno de Estados Unidos en general, ha tomado la decisión de prohibir TikTok. Ahora, no es exactamente prohibir TikTok, es un poquito más sutil. Básicamente ellos tienen de 9 meses a un año para tomar una decisión que evita que los prohíban. Las opciones, simplificando esto, son dos. O le venden TikTok como empresa a una compañía fuera de China para que no sea una compañía del gobierno chino. Y de no hacer eso, de no lograr que TikTok desconecte su autoridad y control del gobierno chino, entonces va a ser prohibida en Estados Unidos. Aquí hay que aclarar varias cosas al inicio. Primero que todo, China lleva haciendo esto hace mucho tiempo. China lleva décadas prohibiendo las aplicaciones de Estados Unidos dentro de China. En China no se puede usar Google, no se puede usar Facebook, Instagram, WhatsApp, Google Fotos, Google Maps. Ninguna de esas cosas funciona. Y esto ha pasado hace más de una década, hace mucho tiempo. Ya sabemos que ByteDance, la empresa dueña de TikTok, prefiere apagar TikTok en Estados Unidos antes de venderle TikTok a una empresa gringa. Es decir, ellos prefieren mantener TikTok en el control del gobierno chino antes de simplemente seguir teniendo acceso al mercado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si uno lo ve realmente en números de penetración, cuando uno se pone a mirar estos números de cuántos usuarios tiene TikTok en diferentes países, uno ve cosas muy locas. Observen esto. En Estados Unidos tiene un 44% de su población. El 44% de la población total de Estados Unidos está en TikTok. El 45% de la población de Brasil, prácticamente la mitad, está en TikTok. En México es más de la mitad. En México el 58% de las personas están en TikTok. En Colombia, que lo pueden ver más bajito, pero pues Colombia es un país más pequeño con 50 millones de personas, el 52% de Colombia está en TikTok. Entonces, en países que son nativamente democráticos, un nivel de penetración tan profundo como este, pues obviamente se vuelve una herramienta espectacularmente poderosa para manipulación política y democrática, para simplemente Sí, ser el mecanismo a través del cual forjamos las opiniones de los usuarios, usuarios que son eminentemente jóvenes. Y esto no solamente ocurre a nivel democrático. TikTok es un algoritmo y es contenido generado por usuarios. Entonces, una de las directivas es una directiva de engagement y en ocasiones pasan cosas que no son necesariamente consecuencia del gobierno chino, pero que sí tienen un efecto fuerte en la gente. Una de ellas, por ejemplo, es que TikTok ha aumentado el autodiagnóstico de enfermedades mentales, en particular una condición mental. sí, cierto. Bueno, es que mm, es muy ambiguo el, el diagnóstico per se y eso es en el ámbito médico. Todavía en el ámbito psiquiátrico es todavía más ambiguo. Depende mucho de los tipos de metodologías que se usen para el diagnóstico, pero si ves a una persona, no, a millones de personas, cualquiera, que simplemente ven como la descripción más general, que no tiene el contexto completo sobre la carrera de psicología y aparte sobre las capacitaciones, a veces maestrías, a veces doctorados, sobre un solo específico tipo de condición, es igual y no es igual. No es igual el enterarse de cómo es, por ejemplo, el TDAH, de cómo es, por ejemplo, el, el síndrome de Tourette. Entonces, claro que todos tenemos a veces como que estas imágenes de referencias culturales, como en South Park o así, ¿no? Que, que incluso en esos casos es un poco peor, porque sí llega como a desvirtuar un poco el significado o el tipo de, digamos, situaciones en las que aplica cualquier tipo de diagnóstico. Entonces es una cosa muy compleja, pero que se hace tan públicamente educativo que es evidente que la mayoría no va a poder ni tiene la capacidad ni el acceso a la información para poder diagnosticar correctamente ni a sí mismos y mucho menos a los demás. Es como una vez vi una imagen en Facebook que, que era completamente equivocada y decía, era una de esas que mencionan como definiciones de palabras, ¿no? La palabra definir era necrofilia y como ellos lo tradujeron fue amor por las noches lluviosas. Y,
Y es que no hay forma de evitar esto en un mundo tan globalizado y conectado y tan fácil, en donde tan fácilmente casi cualquier persona puede crear contenido con calidad visual y auditiva, pero sin tener los medios para hacer correcciones en los temas en los que hablan. No tienen editores de guión, no tienen expertos que evalúen sus temas. Ellos mismos no son expertos, la mayoría. Entonces sí se vuelve un mundo muy complicado donde uno puede no poder diferenciar eh, la verdad de la realidad. Pero nunca he pensado en cuál sería una solución a este tipo de problemas. Creo que en realidad no la hay. Creo que es simplemente que aumentamos nuestro alcance y pues las personas más, digamos, que carismáticas, pues ya tienen una voz en internet, así que pues ya pueden decir sus opiniones a pesar de que no las digan como opiniones y a pesar de que no sean del todo comprobadas, digamos. que es conocida como ADHD o déficit de atención e hiperactividad. Pero este es un problema, porque entonces muchísimas personas terminan viendo en una red social algo que creen que tienen, pero resulta que no tienen. Les doy un ejemplo a Ujú. título personal. En ocasiones yo he tenido problemas de atención. Y si yo me fuera a guiar por los mensajes que dicen de TikTok, yo habría pensado, wow, este comportamiento significa que tengo ADHD, yo debo tener ADHD. Entonces empiezo a construir mi vida y mi identidad alrededor de, no, claro, lo que Freddy tiene es ADHD. Resulta que no. Yo me hice una serie de tests en diciembre del 2023 completos, me hice todos los tests del mundo. Y tengo otras cosas, pero no tengo ADHD. De hecho, les puedo decir otras cosas que tengo. Lo que tengo es un trastorno generalizado de ansiedad, es decir, tengo ansiedad. La ansiedad es exceso de futuro. En ocasiones estoy pensando mucho en el futuro y esa es la naturaleza de ansiedad. El pensar en el futuro es lo que en ocasiones me desenfoca y me quita la atención, pero no tiene nada que ver con ADHD. Sería un mal diagnóstico. Y como sería un mal diagnóstico, primero que todo tendría un mal tratamiento y segundo estaría haciéndome daño a mí mismo creyendo algo que yo no tengo. Así que esto es un consejo para ti y para tus amigas. Y es que te pones en condiciones en las que, por ejemplo, ya no haces cosas que requieran mucha atención, precisamente porque crees que tú no eres capaz de retener esa atención. Pero como al hacer eso, tú lo que estás haciendo es limitar tu exposición a medios que requieran más atención y que por ende tú puedas fortalecer con experiencias y con más sí, con más experiencias y más vivencias hacia ese tipo de pues, experiencias. A ver, lo que digo es que se vuelve un tipo de profecía autocumplida, en donde tú, al asumirte como cierta cosa, realizas ciertas cosas que te terminan confirmando que tú eres así, pero tú mismo te estás causando esas cosas porque tú mismo estás haciendo cosas que deberían hacer las personas que están en esa condición y no tú que te autoexpones como falsamente ¿auto qué? Autodiagnosticándote falsamente. Entonces sí sería un problema global prácticamente. Y es que no le encuentro una solución. No, de verdad no. Y amigos, solo sufres de algo si un diagnóstico médico real te lo detectó. Si tú crees que tienes depresión, si tú crees que tienes ansiedad, cualquier otro tipo de enfermedad de cualquier otra categoría, primero ve al médico, neuropsicología, psiquiatría, te Sí, hagan un test. Si el test, desde una perspectiva médica, determina que efectivamente lo tienes, todo bien, hay tratamientos. La inmensa mayoría de las condiciones mentales son tratables y solucionables en 1 o 2 años. La inmensa mayoría no hay que vivir con eso. Pero si no, no te pongas a decir que si tengo ADHD o tengo esto solamente por encajar en un grupo social. Es un comportamiento tonto que además es peligroso, no está nada bien. Igual no es lo único, ¿no? TikTok tiene sus otras cositas. Ella tiene una historia de comportamiento extraño. Por ejemplo, hace unos años detectamos que TikTok internamente está hecho de manera ilegal con el código abierto de un sistema de streaming de software llamado OBS, Open Broadcaster Software, un sistema que usan muchos streamers de Twitch, por ejemplo, donde agarraron el código y no dieron créditos y simplemente rompieron las reglas de la licencia GNU-GPL. No es el primer país que prohíbe TikTok. Esto ya pasó. Esto pasó en India, por ejemplo. India prohibió TikTok y prohibió muchísimas apps de China en el 2020. Al día de hoy, 2024, TikTok no es la única que ha prohibido India. India prohibió cerca de 500 aplicaciones que vienen de China. Para muchas personas, la prohibición de TikTok se vuelve un problema de vida y de trabajo porque hay gente que está viendo este video que depende de TikTok para sobrevivir, que ese es su modelo de negocio. Y dirán, pero entonces, ¿cómo me van a prohibir esto? Si yo necesito pagar el arriendo, yo necesito pagar sueldos. Yo no soy lo suficientemente atractivo para OnlyFans. Entonces aquí te cuento, ¿tú cómo sabes? De pronto sí lo eres. Todos somos el fetiche de alguien más. Pero más importante que eso, la inmensa cierto. mayoría de las personas que trabajaban alrededor de TikTok o usando TikTok para sus modelos de negocio en India se fueron para otro lado. Cuando cierra TikTok en India, que tenía cerca de 200 millones de usuarios, TikTok terminó al final del día moviendo a sus usuarios, o de la gente terminó yéndose a lugares como YouTube Shorts, como Instagram Reels, entre muchos otros, y en el gran esquema de las cosas no pasó nada. Todo estuvo bien, se solucionó el problema, no está el problema que nosotros creemos. Y como les digo, no es solamente India. Sí, La los aplicación TikTok mercados también está prohibida migran en a Pakistán, donde en estén Nepal, en Afganistán, disponibles. y tiene múltiples restricciones en varios países de Europa. Así que esto no es la primera vez que pasa. China, por supuesto, tiene opciones de retaliación contra esto. Así como TikTok puede ser baneado en China, ya China ha prohibido WhatsApp, Threads y otras aplicaciones dentro del mundo chino. Pero no solamente esto, Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos de persona, está teniendo una caída en ventas
empresas importantísima en China después de haber invertido una cantidad de dinero muy fuerte en la fabricación de una Gigafactory en Shanghai. Y además de ello, las ventas del iPhone también están cayendo. Apple depende muchísimo todavía, que están tratando de mover su fábrica de iPhones de China a India. Tim Cook ha mencionado constantemente el importante partner que es el gobierno chino para ellos en la fabricación de todo lo que tiene que ver con Apple, pero está empezando a ser un problema. También tengan en mente que el gobierno Trump anterior implementó múltiples tarifas, aranceles a toda la importación y exportación de China, y desde esa época están tratando de hacer lo llamado decoupling, que es desconectar la importación y exportación entre Estados Unidos y China. Y este año, por primera vez, Estados Unidos está importando y exportando más de México que de China. Eso es obviamente una gran inyección de capital para México y para Latinoamérica en general, pero también es un claro indicador de la desconexión de Estados Unidos-China. Entonces China muy probablemente va a tener una retaliación, potencialmente prohibiendo Tesla, prohibiendo otros productos de Estados Unidos, haciendo la vida más compleja a Apple. Y el gobierno Biden lanzó como una de sus primeras decisiones dentro de la presidencia una prohibición de la exportación de tecnología avanzada de chips de Estados Unidos a China, lo que ha hecho que China intente que sus fabricantes de teléfonos, entre ellos principalmente Huawei, usen chips hechos en China más que chips hechos en ningún otro lado. China mismo ya tomó la decisión, ojo, el gobierno de China, no ByteDance, empresa de TikTok, sino el gobierno de China, cuyos oficiales de gobierno se sientan en la junta directiva de ByteDance, mencionaron que el algoritmo de recomendación de TikTok está clasificado a nivel de gobierno del Partido Comunista Chino como una tecnología sensible cuya exportación requiere aprobación oficial, y similar a una tecnología de armas nucleares. Esto es un hecho. Y esta es la situación en la que estamos. Aún no sabemos qué va a pasar y tenemos de 9 meses a un año para ver a nivel humanidad cuáles son las consecuencias de esto. La realidad es que ya está firmado y muy probablemente lo que va a terminar pasando es que TikTok va a operar en Estados Unidos hasta el último minuto en el que puedan aprovechar su posición de control de mercado para algo en lo que múltiples otros gobiernos ya han acusado a China, que es manipular las elecciones democráticas de Estados Unidos, y eventualmente va a desaparecer sin importar quién sea elegido en Estados Unidos. Como yo lo veo, la cosa más problemática de todo esto es que es el fin de Internet global. El Internet global con el que crecimos está sacando su fin y estamos llegando a un punto un poquito más triste, sumado a muchas otras cosas. Recientemente el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, acusó a China de elegir un bando, que es básicamente elegir a Rusia en el proceso de la guerra de Ucrania, poniendo a China del otro lado, de lo que se llaman el eje, junto con Rusia, Corea del Norte e Irán, en lo que se está convirtiendo rápidamente en una nueva guerra fría, que es bastante caliente en el caso de Ucrania. Lo que esto termina ocurriendo o termina creando ¿Cierto? es un fin de un Internet global, no solamente desde una perspectiva de software y legislación, sino muy probablemente desde una perspectiva física. Es trivial desconectar los cables submarinos que conectan el Internet del mundo. La crisis de los Houthis en el canal del Suez, en el Mar Rojo, ha demostrado que incluso un grupo relativamente bárbaro de personas con bajo acceso a tecnología es completamente capaz de frenar el paso de las transacciones comerciales por el mar, pero también de destruir cables submarinos. Así que, bueno, fuimos la generación que creció con Internet global y ahora estamos empezando a ser la generación que va a vivir en dos Internets completamente distintos. ¿Qué puede significar esto para América Latina? Depende. Típicamente América Latina se mantiene relativamente neutral alrededor de estos temas, pero teniendo en mente la importancia de América Latina como partner comercial para Estados Unidos y para Europa, y la decisión de Estados Unidos, Europa y otros países como India de alejarse de China, pues eventualmente esto significa que nuestra región probablemente vaya a tener que seguir decisiones por el estilo. Por ahora, nosotros seguimos por fuera de este sistema y teniendo acceso tanto a un mundo como al otro mundo, y no pareciera que para América Latina vaya a afectar, pero sí que va a afectar esto. Y un mundo en el que Estados Unidos no tiene TikTok es un mundo en el que Instagram Reels y YouTube Shorts empiezan a tener un poder muchísimo más grande. Recordemos lo lindo que fue el Internet global y preparémonos para el fin de TikTok en Estados Unidos. Hermano, puede que sí sea un cambio importante. em, ay, ah, a ver, si bien está en pro de las libertades, entre comillas, de ciudadanos que no sean de China o de intereses políticos exteriores, la verdad es que em, sí estamos sacrificando, bueno, sí están en el caso de Estados Unidos, sí están sacrificando libertad por seguridad, o al menos la sensación de seguridad. Sí, está complicado, pero es algo que no se puede evitar. Es como el Internet antes, como decía Dross, que antes el Internet era más parecido a la Deep Web que la misma Deep Web. Ay, Benito. Entonces, pues sí, lo creo plausible que simplemente estas cosas sigan pasando y que la desconexión de entre países siga existiendo por motivos políticos, pero no le veo tampoco una solución a esto. Y puede que ni siquiera requiera una solución ahora, ¿sabes? Puede que sea nada más como el camino que va a seguir esta tecnología, el Internet, pero pues al final es algo que nos va a afectar a todos.